quiero empezar hablando de qué es eso del business design, ¿no? Y esta frase, la verdad que me encanta, es de Thomas Watson Jr., fue CEO de IBM, donde dice que el buen diseño es buen negocio. Y creo que eso lo hemos ido aprendiendo poco a poco en los últimos 20 años en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque ha habido como un boom del diseño, así como se escucha, tan genérico, y de sus metodologías aplicadas a los negocios. Entonces el diseño dejó de tener, digamos, esta cuestión de nicho, de hacer que las cosas se vean bonitas, a tener una implicancias en el negocio mucho más importantes, ¿no? Entonces, me imagino que muchos de ustedes ya deben de estar familiarizados con estas palabrejas que escuchamos todo el tiempo, que hasta ya se volvieron así como cosa de todos los días, ¿no? Design thinking, innovación, de tener empatía, pensar en los usuarios, el diseño centrado en las personas, etcétera. Eso se ha visto como últimamente mucho más en todas las organizaciones, no solo en aquellas más innovadoras o ya escuchamos a bancos incluso hablando de esto, entonces ya está como mucho más permeado la importancia que tiene el diseño. Y conforme se ha dado esa evolución, también han empezado a surgir especialidades, product design, experience design, service design, que lo que han ido haciendo es irse especializando justamente e ir agarrando partes específicas del diseño para traer su oferta a la mesa. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes había escuchado el término business design, nos pueda comentar o hable, porque no los estoy viendo, para, para saber si alguien ya estaba familiarizado o solo lo había escuchado de lejos. Y no es raro, yo creo, porque creo que apenas en otros países ya está mucho más desarrollado en consultorías, por ejemplo, del tipo Frog, Fjord a nivel internacional, ya están empezando, ya tienen este tema desde años atrás, pero en México la verdad que todavía son pocas las empresas que tienen este rol en específico y ahorita les voy a contar un poco por qué creo yo que por qué está apenas floreciendo. Y tiene que ver porque en realidad el diseño nunca vive solo, ¿no? Como que este boom que ha tenido el diseño en los negocios no surge de la nada, sino que hay alguien atrás que lo está financiando, que está pagando los sueldos de todas las personas que están trabajando en UX, en UI, en Product Design, en Service Design. Y esa persona o ese ente son los negocios. Al final hay dinero invertido en esto y se espera que haya resultados. Y esto ha ido pasando cada vez más cuando el diseño se empieza a involucrar en proyectos quizás más grandes, ¿no? Que antes era como, ay, la página de internet hay que diseñarla, ¿no? Pero ahora se está volviendo una parte estructural de muchas empresas en donde el área de UX, de diseño, empieza a cobrar relevancia en proyectos no solamente que son client facing, sino también internos, ¿no? Empiezan a cobrar relevancia cuestiones mucho más estratégicas. Y ahí pasa algo muy interesante, que el negocio se empieza a volver cada vez más exigente, ¿no? Empieza a exigir indicadores, métricas, de resultados numéricos, mayores números, proyectos de más complejidad, como les decía. Y creo que ahí es donde quizás las personas que vienen de un background de diseño o se han dedicado siempre a producto, como que se pueden empezar a poner más nerviosos, ¿no? Y eso nos pasa quizás a muchas personas, ¿no? Que no tenemos tanto lenguaje de negocios o no estamos tan acostumbrados a hablar de términos como retorno de inversión, eh, un diseño de esquema de costos, una hoja de balance. Entonces los diseñadores, incluyo ahí, nos empezamos a poner un poco más tensos cuando se nos empiezan a hacer estas peticiones, ¿no? Yo te puedo diseñar la experiencia de un cliente precioso y que quede el journey súper integrado, paso a paso, bien orquestado, pero cuando empezamos a hablar de números, de experimentos, de cómo eso va a traerme retorno, cuánto retorno me va a traer ese nuevo journey que me estás proponiendo, como que creo que muchos diseñadores, no sé, que nos estén viendo se pueden sentir identificados con ese nervio que empieza a dar esa parte. Y creo que suelen pasar estas cosas, ¿no? Que no sé si a algunos de ustedes ha pasado que diseñan algo que queda precioso en papel, pero a la hora de la implementación no se parece absolutamente nada.
¿no? A lo mejor les ha tocado que tienen que diseñar, no sé, alguna aplicación y ya la implementación es completamente diferente a lo que se tenía planeado, o incluso la experiencia en algún servicio, ¿no? Uno diseña cosas súper orquestadas, cómo se va sintiendo el cliente en cada momento, qué debe de pasar, cuál es el protocolo, y a la hora de la hora, pues no tiene nada que ver. Y creo que ahí es donde se empiezan a ver algunos cortocircuitos que están sucediendo, ¿no? Entre lo que diseño está entregando y lo que está diseñando versus lo que se puede ejecutar. Creo que de ahí es donde empiezan a hacer esta necesidad de tener una capa adicional que ayude a conectar estos dos mundos que veíamos, ¿no? En los negocios y el diseño. Y ahí es donde surge el business design, que es justamente como este mediador, por decirlo de alguna manera, que ayuda a que todo lo demás que hace diseño también se termine integrando mucho mejor a la vida real de los negocios. Pues aquí traigo intenté reflexionar una definición que ahorita les paso las fuentes de donde los tomé, porque nada de esto me lo estoy inventando, sino que todos los business designers digamos, del mundo se están intentando poner de acuerdo todavía qué es, pero bueno, básicamente podemos decir que es una disciplina que utiliza el mindset de diseño, sus metodologías y sus herramientas para resolver retos de negocio específicos. Adicional a esto, y ya lo había dicho desde antes, funge como una capa como de traducción entre el diseño, los diseñadores que están hablando de journeys, de experiencia del cliente, etcétera, y los negocios que suelen pedir métricas, indicadores específicos, etcétera. Y por otro lado, también una parte que a mí me parece importantísima es que trata el negocio como un usuario también. Que eso suele pasar muchas veces en las empresas, ¿no? Que el equipo de diseño suele estar un poco, incluso como confrontado con el negocio, ¿no? Es que no entienden que eso va a ser en decremento de la experiencia del cliente y al final nunca se puede hacer nada en esta empresa porque no nos hacen caso. Suelen suceder mucho estas batallas entre diseño y lo que se cree que es bueno para el cliente y lo que en realidad el negocio puede ejecutar. Pero creo que aquí hay una de las claves más importantes, que el business designer tiene que tratar a sus stakeholders igual que un usuario, ser empático con ellos, entender cuáles son sus constraints, cuáles son sus gains, cuáles son sus dolores, cuáles son las cosas que los hacen funcionar y apalancarse de esas dos para intentar llegar a una experiencia mucho más orquestada entre lo que quiere el cliente y lo que puede entregar el negocio. Entonces, digamos, en resumen, el business design no solo busca resolver las necesidades y los problemas de los usuarios o los clientes, sino que también al mismo tiempo busca alcanzar las metas del negocio. Y aquí hay una reflexión súper linda, porque puede sonar un poco frío, ¿no? De, ok, pues estás haciendo lo mismo, quizás el negocio siempre va a querer obtener sus resultados, pero se vuelve como un bucle y un ciclo bien interesante, porque entre más lucrativas demostremos los diseñadores que nuestras soluciones son para el negocio, más inversión para mejores experiencias, productos y servicios van a poder obtener los clientes o los usuarios de X empresa. Entonces, el business design es como una especie de embajador ante el negocio del diseño y de todos los esfuerzos que se hacen. Ahora que les he contado un poquito de business design, eh, quiero contarles del mindset y cuál es el mindset que un business designer debe de tener cuando empieza a trabajar, ¿no? Algo importante es siempre tener en cuenta qué buscan hacer los negocios, ¿no? Y las dos cosas, por definición y más básicas que quieren hacer, son dos. Uno, que es ganar más dinero, o la otra es ahorrar dinero. A menos que seas una ONG, esto no te aplica, ¿no? Pero si eres cualquier otra empresa, básicamente quieres estar haciendo estas dos cosas. La manera que se suele buscar para hacer más dinero es generando fuentes de ingreso o mejorando las que ya tienes. Y la manera de la que se puede ahorrar dinero es con los costos, ¿no? Eliminándolos u optimizándolos. Esto es una reducción muy burda, pero básicamente es eso lo que buscan hacer los negocios. El business design justamente busca hacer eso, ayudarle a los negocios a hacer más dinero vía diseño y ayudarles a ahorrar dinero
vía las metodologías de diseño. Esto que estoy diciendo se puede parecer bastante a una consultoría muy tradicional, ¿no? Como pensando como en McKinsey o este tipo de consultoras que justamente ayudan a eso, pero eh, imaginando un McKinsey, una consultoría quizás más tradicional, ¿ustedes cuál creen que sea la especialidad de estas consultorías tradicionales de negocio? ¿Hacer más, ayudarle a los negocios a hacer más dinero o a ahorrar dinero? Sí, justo, Alexander. Ahí es donde se va muchísimo de los esfuerzos, ¿no? En la rentabilidad. ¿Y por qué creo que pasa eso? Porque justamente los consultores tradicionales son muy buenos en industrias bien definidas, bien estudiadas, con problemas muy acotados. En eso son buenísimos los consultores y suelen ayudar muchísimo a las empresas a rentabilizarlas, empresas que ya hacen dinero. Pero el business design empieza a surgir con mayor fuerza para ayudarle a las empresas a hacer más dinero de nuevas formas, aumentando sus ingresos, detectando nuevas oportunidades de negocio, etcétera. Entonces creo que esa es una parte súper interesante que empieza a diferenciar la consultoría tradicional del business design. El business design también puede ayudar a ahorrar dinero, pero generalmente los proyectos que creo que tocan hacernos es hacer dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Les comentaba también, les iba a comentar que porque creo que el mindset suele ser mucho más empático. Como les contaba al inicio, una característica del diseño es siempre pensar en el usuario. Y ya habíamos visto que el business design toma al usuario no solamente como el cliente final quizás de un producto o un servicio, sino también a los stakeholders de negocio. Entonces también suele ser mucho más holístico y creativo que un consultor tradicional de negocios. Aquí pongo 4 bullets que creo que lo resumen muy bien, porque se suele empezar con los stakeholders, pero con los usuarios, porque un business design tiene que ser capaz de utilizar información cuantitativa, pero cualitativa también. También suele manejar mejor la incertidumbre que un consultor tradicional. Y esto tiene que ver con el proceso general de diseño, ¿no? Que tiene que ver con mucha exploración y mucha incertidumbre entre muchas fases desde el proceso y confiar en el proceso para llegar a soluciones específicas. Y también porque podemos trabajar con pedazos de información mucho más chiquitas que un consultor normal que se siente generalmente más cómodo con data muy, bueno, data representativa, ¿no? Pero quizás los business designers somos más flexibles en ese aspecto y somos capaces de ir testeando hipótesis poco a poco, de no esperarnos a obtener grandes pedazos de información para confirmar hipótesis, sino ir desmenuzando quizás los problemas e ir encontrando maneras de comprobar hipótesis de manera más corta en el tiempo. Y otra que creo que es fundamental que compartimos con los diseñadores es que siempre pensamos visualmente y esquemáticamente, y eso suena sencillo, pero la verdad que abre un mundo de posibilidades, que ahora con el trabajo a distancia, pues se vuelve complicado, pero creo que hay herramientas que ayudan justamente a esto. En resumen, para hablar como del mindset, el business design tiene este acercamiento mucho más creativo eh, y puedo decir como libre a cualquier reto de negocios. Y tiene la capacidad de unir puntos de maneras que no se habían intentado antes. En muchas empresas el rol de diseñador suele ser como el más rebelde y creo que en el business design no es la excepción. Eh, Se suele ser mucho más retador, proponer cosas que pueden parecer muy locas y esa es parte del encanto, ¿no? Que no se llega con soluciones de lata o con cosas muy tradicionales. Y ahí creo que hay un riesgo importante para el diseño y específicamente para el business design, que entre más se empiece a intentar estandarizar las herramientas que tiene, por ejemplo, así como en el service design, el diseño de servicios, generalmente la herramienta por excelencia es quizás un blueprint o un journey. Creo que en el business design es un poco más complicado hacer eso porque se puede empezar a parecer a otras cosas como el mapeo de procesos, que en realidad no termina de aplicar bien todo lo que hace.
Pero con esa introducción previa les voy a contar un poco de las herramientas. Aquí a la derecha tenemos algún listado de las cosas más frecuentes que un business designer puede utilizar, ¿no? Seguramente muchas de estas les pueden parecer como, les pueden sonar. En realidad no es que sean exclusivas del business design ni mucho menos, nosotros no las inventamos, pero se echan mano de diferentes maneras, ¿no? El Business Model Canvas, que al final les voy a pasar todas estas referencias para que ustedes las puedan consultar, pero es una herramienta que ayuda a entender muy esquemáticamente cómo funciona el modelo de negocios de un producto, de un servicio, de una empresa. Hacer casos de negocio, que quizás ahí viene un poco más de la consultoría tradicional, pero ayuda bastante a defender las cosas que estás proponiendo. Funnels, ya sea de venta, de reclutamiento, de muchas otras cosas. Calculadoras de ROI para poder estimar los retornos de la inversión de algo que se está proponiendo. Roadmaps, flujogramas, también journeys y blueprints, porque ayudan a entender muy bien todas las implicaciones que tienen las propuestas que se están haciendo. Cuestiones como las fuerzas del mercado, las 5 fuerzas de Porter, eh, realizar cuestiones etnográficas como entrevistas, sesiones de grupo o incluso workshops para alinear a los stakeholders o a los actores clave. Con lo que, lo que les quiero transmitir acá es que en realidad el set de herramientas que puede tener un business designer no es lo más importante. Porque si tú dices, ok, bueno, para ser business designer tengo que saber usar A, B, C y D. No, porque en realidad tú tienes que saber adaptar toda esta serie de herramientas a lo que necesitas, ¿no? Hace poco estábamos trabajando en un proyecto en el que estábamos diciendo, bueno, ¿qué será mejor utilizar? Si un diagrama de flujo, un user flow, un journey map, un blueprint. Y al final a lo que llegamos fue como una mezcla de todo eso y no era eso a la vez, ¿no? Y como que la conclusión que llegábamos era, en realidad no importa tanto el nombre, sino lo que queremos conseguir con esto que estamos trabajando. En ese caso era, pues, alinear a muchos stakeholders y tener todo el mapa de todas las piezas que va a tocar un flujo específico que estamos haciendo, ya sea desde herramientas tecnológicas, procesos internos, protocolos que se tienen que terminar afectando en sí, cuestiones de servicio al cliente, cuestiones de incentivos económicos. Entonces es como una lista interminable de cosas que se van a terminar afectando. En esta charla, la verdad, lo que quería hacer es darles una introducción muy básica, porque creo que el business design es una especialidad, así como el service design de diseño que puede ayudarnos a hacer un montón de cosas. Y creo que si alguien está muy interesado en seguir el tema, hay algunas lecturas básicas, ¿no? El Business Model Generation de Osterwalder, que es de esta empresa Strategizer, que ellos hacen un montón de esfuerzos por esquematizar todo el trabajo de diseño. Y creo que tienen como esta naturaleza de sí verlo todo a través de unos lentes de negocio. También creo que para ser un buen business designer tienes que ser muy bueno con el jargon de negocios cotidiano. Por ejemplo, conociendo todos estos, creo que en negocios, así como en diseño, solemos utilizar un montón de palabrejas. En los negocios peor, ¿no? Hay un chorro de acrónimos, a indicadores se les ponen unos nombres bien complicados, pero en realidad pues son para explicar conceptos bien simples. Entonces les recomiendo leer esta guía, Numbers Guide se llama, que son como los esenciales de los indicadores de negocio y está escrito por esta revista muy importante que es The Economist. Otro libro bien interesante que puede ayudar a introducirse más en el tema es The Design of Business de Roger Martin. Y por otro lado está un curso, no es un curso, es como un MBA completo que está diseñado para diseñadores, para personas que justamente tienen este background que no tienen nada que ver con negocios y han empezado a trabajar proyectos de mucha más envergadura, les están empezando a pedir cuestiones que tienen que ver más con indicadores, con experimentos. Y el DMBA es un MBA, es bastante, es costoso, pero justamente ayuda a entender todos esos temas de manera
muy esquematizada. Pero caso contrario, creo que estas tres lecturas les van a ayudar un chorro a empezar a meterse cada vez más en los temas. Eso es lo que quería contarles. La verdad que el resto del tiempo me gustaría platicar con ustedes si tienen algunas dudas en específico o si quieren que recalque algo. Adelante. No quería clavarme en cosas bien específicas. Las herramientas que usas, generalmente Ujú. o sea, primero analizas el negocio y luego ves qué herramienta usar o cómo decides cuál. Creo que depende bastante el tipo de proyecto y te podría decir que empieza un poco con el análisis de qué es lo que, en cuál de estos mundos se mueve el proyecto que estás realizando. Eh, el flujo que utilizamos los business designers, de hecho, se parece bastante al que realizan, por ejemplo, al que se utiliza en design thinking natural, ¿no? El de establecer empatía, prototipar este flujo normal. Pero las herramientas se van a ir adecuando y van entrando en diferentes momentos. Por ejemplo, creo que uno de los entregables más típicos del business designer puede ser incluso un business model canvas, ¿no? Que al inicio se Ese llegue es con... el que yo he usado en workshops también. Y ese, por ejemplo, ¿tú lo utilizas como un entregable final o como herramienta? Pues casi siempre es como un entregable, de que, o sea, yo lo he hecho para la empresa donde trabajo, ¿no? Y sí, Claro. lo he usado como entregable. Lo que siento, y no sé, me gustaría escuchar tu opinión, a veces el business model canvas se queda un poco corto. Es muy bueno para entender un overview general, pero lo que suele pasar es que ya a la hora de la hora, cuando quieres meterte a la implementación, etcétera, ahí se empiezan a ver los, como que lo que falta. Por eso como que se tiene que complementar con otras cosas y creo que los business cases ayudan. Pero mi respuesta sería depende el proyecto y depende la fase. ¿No? O sea, por ejemplo, las que están abajo en entrevistas, sesiones de grupo, etcétera, pues son para fases iniciales en las que estás entendiendo el problema. Eh, y las otras, en realidad, sí pueden ser parte de herramientas de trabajo y se van convirtiendo en entregables finales. Sí, creo que el Business Model Canvas se queda corto porque pues te hace como listar todas las cosas, pero no explica muchas veces bien la relación que tienen ellas. Y, por ejemplo, quería saber qué era un flujograma, que creo que eso es algo más que explica como la relación de todo, ¿no? Los programas se utilizan específicamente para procesos. Entonces, se utiliza mucho en ingeniería, por ejemplo, para ir determinando, justamente, no sé si has visto estos, por ejemplo, donde están los diamantes de decisión de sí, no. Eh, para eso, esos son los flujogramas y sí tiene que ver con el detalle de procesos muy específicos. Más allá de la experiencia, sí tiene que ver con procesos de negocio. Em, Ahora que lo mencionas y hablo como de ingeniería, creo que el business designer también tiene que tener una capacidad desarrollada en términos de tecnología y conocer cuestiones tecnológicas. Porque muchas de las cosas que veo que que se están trabajando en la disciplina tienen que ver con eso, en, en poder integrar a los actores tecnológicos desde un inicio en la fase de diseño. Que eso suele también ser una parte de los problemas que les mencionaba entre el journey perfecto que muchos diseñadores creamos y a la hora de la hora no tiene nada que ver. Y eso es porque al final de cuentas quizás no se tomó en cuenta desde una fase temprana el área, digamos, los actores de tecnología, incluso dentro de la misma empresa, o los constraints que existen. Y ahí hay todo un tema, es bien interesante manejar digamos, este equilibrio entre no cerrar tu visión de diseño en inicio por los constraints que tienes, que eso es algo que puede pasar, de como tú mismo estás considerando todos los constraints, tus soluciones pueden llegar a ser mucho más acotadas que si no te dejaras guiar por los constraints. Entonces es un equilibrio complicado de manejar
pero creo que es importante integrarlo, porque si no al final pasa lo que comentábamos. Sí, hay momentos en los que hay que abrir el pensamiento y no matar ideas, pero, pero como digamos, como business designer, siempre tienes que tener bien presente todos estos constraints que existen. Diego, tenemos una pregunta en el chat de Ajá. Leonor Cano, te la leo. ¿Qué tipos de perfiles profesionales has notado que se están enfocando en business development? Business design, perdón. Design. Pues creo que es bastante heterogéneo. Eh, en la empresa en la que trabajo, por ejemplo, hay un arquitecto que también tiene este rol. En realidad somos él y yo, un arquitecto y yo que soy psicólogo y administrador. Eh, pero yo creo que cualquier diseñador que se empiece a preparar, o sea, diseñador de profesión, diseñador industrial o diseñador gráfico, que ya haya tenido experiencia en product design eh, y luego service design, creo que también podría ser el salto a business design. No creo que sea una progresión lineal, ni mucho menos. Creo que son elementos que se complementan. O sea, por ejemplo, si a mí me piden hacer una pantalla o que diseñe algo, no sé hacer absolutamente nada de eso, ¿no? Eh, a lo mejor hago presentaciones, ustedes juzgarán, ¿no? Pero como que si me piden hacer una presentación, la intento hacer decente y bonita, pero sí, sí tengo este pensamiento visual, pero yo creo que es perfiles que tengan experiencia en diseño centrado en las personas y que tengan interés en cuestiones ustedes juzgarán, ¿no? De negocio o administrativas y que poco a poco empiezan a aprender de eso. Perfecto, o sea, yo creo que no hay ningún tema, creo que es una cosa de tú irte preparando, incluso verificar si ya estás lista o ir estos pasos, como te digo. Sí creo que, y retomando el ejemplo que ponía, son grados de Zoom. El otro día platicaba con una amiga de esto, que quizás el product designer sí está mucho más enfocado en cosas específicas de usabilidad, por ejemplo, ¿no? El service designer quizás ve una capita más arriba diferentes cosas de la experiencia. Eh, y quizás el business design está un poco más arriba, pero pierde de vista cosas que los product designers y los service porque está integrando la visión del negocio. Entonces son como grados de zoom que también platicabas en otro ejemplo, otra metáfora que me gustó mucho es que quizás la visión de alguien que está haciendo producto es muy hands-on en la cuestión y el business design es como una especie de helicóptero que tiene que ir cuidando varias cosas al mismo tiempo. No es una función de project management, eh, pero digamos se parece en eso, en el que tiene que ir equilibrando a los dos stakeholders con los que está jugando, con el usuario y con el negocio. Tenemos otra duda de Carolina. Dice que ¿cómo sientes que influye tu perfil como psicólogo en business design? De manera personal creo que me ayuda bastante por la cuestión de ser empático y de poder entender a los usuarios. Y justamente creo que por eso yo entré en el mundo de la innovación y del diseño en primer lugar, porque eh, como psicólogo tienes cierto entrenamiento en realizar entrevistas, en no dejar que tus opiniones influyan, o sea, buscar ser objetivo o identificar tus propios sesgos personales para poder tener un entendimiento real de lo que está viviendo X o Y persona. Entonces creo que la psicología me ayuda en ese aspecto y también como en cuestiones de modelos mentales y de cómo piensan las personas. eh, Funciona bastante bien, ¿no? O sea, no sé si ustedes conozcan la disciplina de Behavioral Economics, pero la persona que se ganó el premio Nobel de Economía por eso en realidad es psicólogo. Entonces es el único premio Nobel de Psicología que tenemos y nos sentimos bastante orgullosos, pero tiene que ver en cómo funcionan eh, los sesgos y algunos circuitos de pensamiento eh, que las personas usamos día con día. Entonces creo que eso es lo que me ayuda a mí en la psicología y en muchas otras cosas más, ¿no? Pero específicamente en esto, para eso.